Te lo voy a dejar. ¿Qué? Ya vamos a comenzar. Ya estamos la mayoría. Nos hemos quedado aquí en el ejemplo 4. Ya, vamos a seguir. Y vamos a aprender dos identidades más. Tráeme el bolígrafo azul. Dos identidades más. Ya. Vamos a aprender dos identidades más. Que es, uno es la identidad de Legendre. Identidades de Legendre. Si se dan cuenta, la primera identidad es la suma de dos binomios elevados al cuadrado, perdón. Dos binomios elevados al cuadrado. Ya, fíjense, aquí, este es el primer binomio. A más B elevado al cuadrado. Aquí era igual al trinomio cuadrado perfecto, si se acuerdan. Y este es el segundo, fíjense, con menos. La suma de estos dos me va a dar que directamente al resultado, que es esto. Si tenemos y si sabemos estas identidades de Legendre, nos puede ahorrar mucho tiempo. Podemos desarrollar los dos binomios, podemos desarrollar. Y podemos sumar y restar. Pero si sabemos esto, es como si nos dieran una llave directa al resultado. La segunda identidad, aquí es igual. La segunda identidad es igual a lo mismo. A más B elevado al cuadrado menos A menos B elevado al cuadrado. Fíjense, es la resta. Es la resta. El primer binomio con signo más, el segundo binomio con signo menos, y el resultado nos va a dar directamente 4b. Podemos desarrollar los binomios y restarlos. Pero si sabemos esta identidad y las identidades de Legendre, podemos ir directamente al resultado. Podemos ir directamente al resultado. ¿Ya? Entonces, estas identidades nos hacen fácil la vida. Nos hacen fácil la vida. La otra identidad se llaman identidades de Lagrange. Identidades de Lagrange. ¿Ya? Entonces decimos, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado. Fíjense, x al cuadrado tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes. X al cuadrado más y al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado. Diferentes. ¿A qué me va a dar igual? Primero a la multiplicación. A ver, haremos eso, lo voy a hacer en forma de cómo nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense, voy a escribir a x y b, y. Escribo esos dos. A, b, x y y, x y y. Fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a multiplicar a por x y b por y en forma directa. Y me va a dar este resultado. A por x me da ax. Más b por y me va a dar by. Y eso lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Listo. La siguiente multiplicación, ¿cómo va a ser? Fíjense bien. A por y, b por x. A por y b por x. Aquí, fíjense, a por y estamos yendo de arriba hacia abajo. O podemos ir de abajo hacia arriba, da lo mismo, porque aquí esto es elevado al cuadrado. Si cambiamos el signo, no va a afectar en nada. ¿Ya? Hacemos A por Y, fíjense, A por Y, ahí está, A por Y. Si hubiéramos hecho esto, nos tendría que dar positivo esto.
Bueno, nos da negativo, no. Y aquí nos da positivo. ¿Ya? B por X, fíjense. Ahí está. B por X, positivo, menos A por Y, negativo. Forma de acordarse identidades de Lagrange con una forma sencilla. Siguiente, identidad de Lagrange. ¿Cuándo son trinomios? Fíjense bien, cuando son trinomios. Ya voy a borrar. Cuando son trinomios. Tenemos multiplicación de dos trinomios elevados al cuadrado. Este y ese. Ese trinomio. Ahí están, los dos trinomios. De la misma manera, fíjense, la misma manera puedo hacer, voy a hacer A, B y C. El otro lado voy a hacer X, Y y Z. Tengo las tres, son tres variables. Fíjense, tres, trinomio. Voy a multiplicar, fíjense, A por X, B por y C por Z. Y voy a sumar. Ahí está. A por X me va a dar AX. B por Y me da BY. Y C por Z me da CZ. Tengo eso. ¿Ya? Es fácil recordarse. Y todo eso lo elevo al cuadrado. La siguiente, fíjense bien, voy a multiplicar en forma cruzada. Voy a multiplicar en forma cruzada. Digo, AY por BX. De arriba hacia abajo voy a hacer signo más. Fíjense, da lo mismo. Signo más. Y de abajo hacia arriba, signo menos. Y digo, fíjense ahí, A por Y, AY. Menos, ¿no ves? Signo menos, negativo. B por X, BX. Todo eso elevado al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? La siguiente multiplicación hago. Fíjense, aquí. A por Z y C por X. De extremo a extremo. Aquí voy a hacer, esto me da positivo y esto me da negativo. Negativo. Digo, A por Z positivo, A por Z positivo. C por X negativo, C por X negativo. Y lo elevo al cuadrado. Listo. Y por último, lo he borrado. Por último, tenemos esto. Ya voy a hacer X, aquí era X, ¿no ven? Aquí es Y y aquí es Z. ¿No ven? Ya voy a hacer, por último, ya, fíjense, no voy a hacer eso, perdón, esto, tengo que hacer esto, B por Z, C por Y. Todos tenemos que multiplicar a pares. C, B por Z, C por Y. Fíjense, ahí está el signo menos y el signo más. Hacia abajo nos da más y hacia arriba nos da menos. Fíjense, hago B por Z más B por Z más. C por Y menos C por Y menos. Y ahí están las identidades de Lagrange. ¿Cómo se puede recordar esas identidades o cómo se puede hacer de una manera más rápida, más fácil? ¿Ya? Preguntas hasta aquí, consultas. Voy a activar sus audios. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas?
¿Preguntas? No, pero igual sí que es hasta hoy día. No, amando a la práctica. ¿O qué es este lunes? ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el último ejercicio. ¿Ya? Y luego vamos a acabar la clase y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Fíjense en esta parte. ¿Ya? Conociendo estos dos tipos de identidades, podemos desarrollar más ejercicios o nos podemos hacer la vida más fácil. Podemos hacernos la vida más fácil. ¿Ya? Ejercicios resueltos de su libro. Estos son los más, se puede decir los más complejos de esta parte de productos notables. Fíjense, calcular el valor de todo eso. 2 a la 64. Nos podríamos cansar haciendo 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2 y así. Fíjense, todos tienen un patrón. 2 al cuadrado más 1, 2 a la cuarta más 1, 2 a la 8 más 1. Fíjense, esto es para resolución por productos notables. No solamente hacerlo, ¿ya? No solamente hacerlo, ¿ya? Se puede decir a lo bruto, ¿no ve? Haciendo, multiplicando, sumando y restando. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero tardaríamos más. Tardaríamos más. También los productos notables se pueden usar, como ustedes están viendo, no en el álgebra, sino en la aritmética. Fíjense, son todos números, no hay ninguna letra. No hay ninguna letra, si se fijan bien. ¿Ya? A ver, ¿sí? ¿Está grabando? ¿Ya? No hay ninguna letra, como les dije. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, jóvenes, es esto. Se puede escribir que 3 es igual a 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1, ¿a qué es igual? Es igual a 3. Este 3, fíjense, este 3. Ese 3 es la clave para resolver este ejercicio. 3 lo puedo escribir de esta manera, 2 al cuadrado menos 1. ¿Ya? Fíjense, reemplazando este valor en la expresión se obtendrá sucesivamente. Fíjense, esto. Ya voy a borrar. En vez de 3, en vez de este 3, en vez de este 3, en vez de este 3, estoy escribiendo ¿qué? Todo eso. Estoy escribiendo todo esto. 2 al cuadrado menos 1. Si se dan cuenta, esto es ¿qué? Ya voy a escribirlo para los que no se acuerden. A menos B, todo eso, por A más B. ¿A qué es igual eso? Suma por su diferencia. ¿A qué es igual? Al primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. A eso es igual. Si se acuerdan y se fijan bien, ¿ya? El primero sería 2 al cuadrado. Lo voy a poner de otro color, ¿ya? Para que se den cuenta. ¿Ya? El primero va a ser 2 al cuadrado. A en vez de A. Y el segundo va a ser 1. Fíjense. Si lo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿qué me va a dar? 2 por 2 me va a dar 4. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1.
Ahí está la magia de hacer esto. Ya tengo esto. Ya tengo eso. Ya voy a borrarlo. Voy a borrar todo lo que no necesito. Ya tengo eso. Ya sé de dónde sale. Voy a decir. El siguiente valor va a ser esto. ¿De dónde sale eso? Fíjense bien. ¿De dónde sale eso? Ya he resuelto. Fíjense, ya he resuelto que esto, fíjense que todo esto, ¿cuánto vale? Esto. Eso vale. Y es resuelto. Es resuelto. Fíjense, eso vale eso. Entonces digo, fíjense, esto voy a copiar aquí, ¿no ve? Esto, ¿qué es eso? ¿No ve? El resultado, fíjense. Y voy a multiplicar, ¿por qué? Por esto. Esperen un rato. Voy a multiplicar por esto. Por eso voy a multiplicarlo. Y estoy trayéndolo ahí. Estoy trayéndolo ahí. Lo mismo, fíjense. Suman por su diferencia. Binomios. Lo mismo. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Si se dan cuenta, 4. Ahí está, 4. ¿No ven? Por 2 se eleva al cuadrado, ¿no ven? ¿Qué me va a dar? 8. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Siempre va a dar 1. Y así vamos a seguir seguido. Fíjense, voy a borrar todo esto. Voy a borrar. ¿Ya? Y digo, el siguiente paso. Ya he hecho hasta aquí, fíjense. Ya he hecho hasta aquí. Esto es que todo esto, eso es todo eso. Y fíjense, eso voy a hacerlo que esta parte es eso. Voy a empezar a ver. El siguiente ejercicio es eso. 2 a la 8 menos 1. Estoy poniéndolo ahí. ¿Y qué es esta parte? Lo voy a poner en azul. ¿Qué es esta parte? Esto. Estoy multiplicando. Estoy multiplicando. Eso y lo pongo aquí. ¿No ve? Entonces, fíjense, es lo mismo. Tengo que multiplicar 8 por 2, me da 16. 8. 8 por 2 me va a dar 16. Y sigo haciendo. Fíjense. El siguiente paso es eso. Me doy cuenta y digo, ah, ya, está fácil. Digo, fíjense, hasta aquí ya he hecho. Hasta aquí ya he hecho. Y todo eso es esto. Todo eso es eso. Y eso lo pongo aquí. Y el otro que voy a multiplicar es ¿qué? Es esa parte. Esta parte. 16. Y lo voy a multiplicar. Lo voy a poner aquí. 16. Otra vez da lo mismo. Fíjense. El mismo ejercicio. 16, 16. Si tengo, fíjense, una suma, eso lo tengo que multiplicar por 2. Y me va a dar 16 por 2, 30 y 32. El siguiente paso va a ser exactamente lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Voy a ver hasta dónde ya he hecho. Ya he hecho hasta aquí, hasta 16. Ya he realizado hasta 16. ¿Qué es eso? ¿A qué es igual? Esto es igual a esto. ¿No ven? 2 a la 16 por 2 a la 16 más. Copio. ¿Y qué pongo? Esto multiplico por esta pequeña parte. Y eso lo voy a multiplicar. ¿Y qué me va a dar? Lo mismo, fíjense. 32. 32 por 2. 32 por 2 me da 64. Listo.
voy a seguir. Fíjense, voy a seguir. Y me da lo último. Voy a decir, ¿hasta dónde ya he hecho? Hasta aquí ya he hecho, hasta el 32, fíjense. ¿Y eso dónde está? Su resultado. Su resultado es esto. Y copio ahí, ¿no ven? Copio. ¿Listo? Y esta parte, fíjense, esta parte, lo voy a poner en azul. Esta parte, perdón. Esta parte. Aquí es igual. Voy a dibujar. Aquí. Voy a dibujar esto. Eso es. Igual, miren, fíjense, diferencia de suma por su diferencia. Multiplicación de suma por su diferencia. ¿Qué digo? Aquí 64, 64. 64 por 2, ¿cuánto me da? 128. 128. Ya hemos acabado, ya hemos completado todo eso. ¿No ven? Ya hemos completado todo. Voy a ver, voy a analizar y voy a decir, así ya he acabado todo. ¿Hasta dónde ya he llegado? Hasta aquí. Todo esto ya he hecho. Todo eso ya he hecho. Fíjense. Entonces, finalmente la expresión, todo esto se me va a quedar así. Todo eso, todo el ejercicio se me va a quedar de esta forma. Fíjense bien, todo esto se me queda de esta forma. Ya no escribo lo que es azul, ¿no ven? Lo que es azul. ¿Dónde lo escribo? Aquí, ¿no ven? Ya no escribo todo eso. Voy a escribir esto. 2 elevado a la 128 menos 11, menos 1. Lo que es esto, ¿no ven? Ya no escribo eso. Y continúo, fíjense bien. Digo, ahí voy a restar, fácil, resto, ¿ya? Resto, ¿qué voy a restar? A 1 le resto, ¿qué? Menos 1. Y me va a dar 2 elevado a la 128. 1 menos 1, 0. ¿No ven? Y esto lo puedo volver en exponente fraccionario. ¿No ven? La potencia se vuelve numerador y el índice se vuelve raíz, lo que hemos visto el año pasado. 128 dividido entre 32, ¿a qué es igual? 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4, ay, perdón. Esto es, 2 elevado a la 4 es 16. Perdón. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Esto es 16. 16. Es 16. 2 elevado a la 4 es a ver, preguntas. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Voy a activar. Participantes. Activar. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ya. El PDF y el video lo voy a subir al grupo. ¿Ya? Después, el día lunes voy a poner el asistente de hoy día.
¿Ya? La palabra clave en el page va a ser Lagrange. Tienen que escribir presente Lagrange. ¿Ya? Con eso acabamos la clase de hoy día. Y volvemos. ¿Qué es? A ver. Lagrange. Lagrange. Vamos a resolver con los productos notables. Sí, vamos, les voy a dar la práctica el día lunes. Profe, Ya, ¿qué pregunta? profe, ¿cómo hay que verificar nuestra asistencia? Presente, Lagrange. Ahí está. Lagrange. ¿Cómo se escribía Lagrange? A ver, les voy a compartir. Ahí está. Es eso, Lagrange. Ahí está. Lagrange. ¿No ve? ¿Qué título vamos a presentar ahora? ¿Qué? Ese es Lagrange. ¿Ya? Esa palabra tienen que poner. Lagrange. Presente Lagrange. ¿Ya? ¿Qué prácticas vamos a presentar hoy día, profe? Los que no me han presentado el día lunes, hasta hoy día tienen para presentar, ¿no ves? Los del lunes tienen su nota completa. Los que ya han ido presentando después, ya van rebajando su nota. Hasta el domingo, profe. Ya, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces... Profe, ¿le ponemos presentar este lunes? No, es hasta hoy día. Es hasta hoy día. Profe. ¿Qué pasó? Profe, hasta hoy día te podemos presentar la práctica 2 y 3, ¿no ves? Sí, hasta hoy día, es hasta hoy día. Ya, pues. Profe, ¿y por qué medio te pasamos? ¿Qué? ¿Qué medio te pasamos? ¿Por qué medio? Profe, ¿Qué es? profe, todo EduPage está bloqueado. ¿Cómo le...? Hasta el día lunes se va a solucionar eso del EduPage. Entonces el lunes ponemos nuestra asistencia, ¿o cómo, profe? Sí, el día lunes pone su asistencia. Ya, profe. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, entonces, ya no tienen más preguntas. Ya, finalizo reunión. Mando las diapositivas al grupo y el video al grupo. ¿Ya? Vayan completando hasta aquí en sus archivadores.